Ya, ahí está grabando. Ahora voy a compartir la pantalla. Ahí está compartiéndose la pantalla. Voy a dejar de compartir mi cámara para que no colapsemos la cuestión. Y, bien, como les comentaba la semana pasada, sí, nuestra mirada implica un poco más desde esta parte del planeta, ¿no? En el urbanismo, en esta parte. Al menos lo que me corresponde hablar a mí, ya les corresponderá hablar a ustedes de lo que ocurría en otras partes del mundo en otras épocas. Pero pareciera ser sumamente interesante el aspecto de cómo las ciudades se fueron formando, primeramente observando Norteamérica, ¿cierto? Como lo que mencionaba la semana pasada, que era una gran compañía, básicamente. Era una entidad privada, básicamente, que la corona inglesa le daba el permiso, póngale, ejecute, ¿cierto? Y el Virginia Bay Company se dividía en dos, el Plymouth y el London, y se iban haciendo cargo de los terrenos que iban conquistando. Recordemos que América, el continente América, si nosotros incluso hacemos una comparación en superficie a Europa, estamos hablando de una cuestión muchísimo más grande. O sea, para el europeo en ese entonces implicaba realmente un vasto terreno para poder hacerse cargo, ¿no? Un vasto terreno lleno de, entre comillas, oportunidades, ¿cierto? De poder generar cierta independencia económica, de poder hacerse cargo de ciertas tierras, numerosas personas que viajaban desde Europa, siendo dones nadie, ¿cierto? Llegaban a América y se convertían en terratenientes. Entonces, no deja de ser interesante esa relación superficial, ¿no? Es tanto el terreno que América ofrecía al europeo en ese entonces que todo se volvía una oportunidad. Ahora, lo que menciona de oportunidad, sea gringo, sea español, sea inglés o sea español, las oportunidades eran similares, pero como les comenté un poquito la semana pasada, estas se tomaban de manera distinta, y eso es lo que vamos a conversar ahora. La ocupación de un continente 2, dicen que las secuelas son más malas que las primeras películas, no sé, juzguenlo ustedes. La ocupación de un continente 2. Entonces, como le había mencionado anteriormente, Inglaterra conquistó mediante loteos comerciales, y en cambio España y en cierto aspecto también Portugal era una conquista que avanzaba con el ritmo de la economía propia del país, ¿cierto? Y de lo que iban descubriendo, y también la colonización y la evangelización. El inglés básicamente se iba haciendo el terreno y iba luchando constantemente con, digamos, las tribus indígenas que encontraban en el camino, ¿cierto? La iban como con cierto ataque, como podrían calificarse como genocidas, ¿no? Sí, existe también un poco el atisbo de ese lado, desde los españoles, pero los españoles también tenían el evangelio detrás, ¿no? Esa necesidad que ellos mencionaban de culturizar, ¿cierto?, al indígena que se encontraban, dicho entre comillas, ¿cierto? E invitarlo a su fe, ¿cierto? Básicamente, como una manera también de poder organizar la conquista en sí. Y en esta presentación vamos a ver una parte que es un poquito larga, ¿no? Precisamente de la historia de cómo, digamos, esto se fue dando. Entonces, la ocupación de Sudamérica, primero quería mostrarle estas como portadas que son de unos manuscritos que se llamaban La Nueva Crónica y el Buen Gobierno, de don Felipe Guzmán Poma de Ayala. Este eran unos manuscritos que eran una especie de correo que se le enviaba, ¿cierto?, al reinado español, ¿cierto? Y lo que buscaban era básicamente ir generando como bitácoras diciendo cuáles eran los avances que se iban encontrando, eh, como para poder informar a la realeza básicamente lo que estaba ocurriendo, ¿no? La organización que se generaba y cómo, digamos, los territorios iban con su repartija correspondiente. Entonces, esta nueva crónica y buen gobierno son básicamente alrededor de 1.600 páginas, ¿cierto? Algunas muy, muy ilustradas como esto que se ve acá, y lo que busca básicamente, como digo, es establecer esa comunicación, ¿no? Como, entre comillas, oficial, entre lo que ocurría en América y entre lo que se observaba desde Europa. Esta nueva crónica y buen gobierno es una cuestión que habla de gran parte de la conquista de América como tal, incluso llegando a la ciudad de Santiago.
El de la derecha es como la portada, digamos, de la ciudad de Tucumán. Y sí, se iban mencionando cada uno los detalles de los pormenores de la conquista en estos manuscritos. Ahora, como este manuscrito era una especie de, de medio de comunicación, básicamente, ¿cierto? En el cual de América salía la información y llega a Europa. La organización como tal era una organización profundamente más compleja, ¿cierto? Si nosotros observamos un poco lo que hablábamos la semana pasada con los ingleses, la corona inglesa lo que hacía era delegar toda esta cuestión a una compañía, ¿cierto? Para poder, digamos, deshacerse, digamos, de ciertas como burocracias propias de una empresa de estas magnitudes. A lo cual, digamos, lo que la corona inglesa pedía a cambio era básicamente la tributación, el impuesto. Aquí no, la cuestión era mucho, mucho más directo. Entonces, desde el rey de España, ¿cierto? Se generaba lo que se habla de la Casa de Contratación y el Consejo de India, desde los cuales aparecen audiencias, tribunales de cuentas, oficiales reales, juntas de superior de Hacienda, y como una especie de segundo, como brazo derecho del rey, aparecen lo que son los virreyes y los capitanes generales. Los virreyes no estaban, y los capitanes generales no estaban en toda América, ¿cierto? Se iban como repartiendo ciertas partes, dependiendo, digamos, de lo importante que era el gobernar ese sector, generalmente por las riquezas que ofrecía ese territorio, esa geografía, ¿cierto? Entonces, por eso se habla mucho de que existe, claro, el virreinato del Perú, por ejemplo, pero en Chile, en cambio, se habla de capitanía general, es una cuestión un poco secundaria, puesto de que Chile no ofrecía a España una tierra tan vasta y tan rica desde el punto de vista económico, y también era una tierra que estaba fuertemente defendida por el pueblo mapuche, ¿cierto? Entonces, los virreinatos se fueron ubicando en puntos específicos básicamente de América. A su vez, existen las organizaciones que digo que son las propias de acá, ¿cierto? O sea, existe una relación reino hacia área conquistada, y existe una relación área conquistada hacia el reino, y ahí aparecen los cabildos, los tenientes de los gobernadores, los funcionarios menores, y también un poco en parte del Consejo de India, ¿cierto? O sea, los que veían las cuestiones desde el punto de vista legal era básicamente el Consejo de India y todo lo que emanaba de ahí abajo. Las relaciones son por nombramiento, como se ven con la línea negra, en línea azul las que son por relaciones meramente funcionales, y las relaciones de integración son las en roja. ¿Qué es lo importante de esto? Es que básicamente todo lo que observábamos anteriormente es que el proceso de colonización española fue desarrollado de manera pausada. Eso es mucho, creo que es muy importante mencionarlo, con una economía débil y móvil, mucho más débil que la propia inglesa. Por lo que la urbanización de las nuevas tierras eran una meta deseable en sí misma. O sea, el hecho de lograr congregar, generar ciudades, ciertos ciudadelas, asentamientos con tintes de fortaleza en algunos casos, era una cuestión esencial para precisamente ir alimentando y continuando esa conquista, ese proceso de conquista. Las ciudades, en este caso, son consideradas bases de aprovisionamiento, factorías comerciales de intercambio, cabezas de puente para penetraciones más profundas en el territorio, ¿cierto? Se generan ciertas ciudadelas, ciertos puntos donde se dice desde aquí vamos a avanzar hacia el este, al norte, el sur, el oeste. Y desde ahí se emanan ciertas organizaciones, ¿no? Y también podía ser entendida una ciudad como eslabones de una amplia cadena de fundaciones que conecta los nuevos territorios con la metrópoli, bla, bla, bla. Los centros administrativos locales y regionales, ¿cierto? Lo cual es esperable en cualquiera, incluso hoy en día. Y también las ciudades son elementos de sometimiento y fijación de la población indígena. Y a esto era lo que un poco me refería al inicio, ¿no? Como llegaban los españoles con el evangelio, ellos intentaban convertir básicamente a todo indígena que se topaban básicamente. O sea, si existía una organización indígena, lo que ellos llegaban con básicamente la Biblia, y decían, bueno, este es el Dios que tú deberías adorar de ahora en adelante. Entonces, existe un cierto régimen de sometimiento, ¿no? En el cual, digamos, el quien no accede, digamos, tendría el peor desenlace. Pero la búsqueda era un poco eso, de gobernar la tierra con la gente que estaba ahí. Y gobernando desde las leyes, desde la política y desde la religión también, por supuesto. También las ciudades eran polos de concentración de actividades de toda índole, lo esperable, son focos de control de la propiedad del suelo,
la repartija de terrenos que se va haciendo en Norteamérica también se va haciendo aquí de una manera distinta. Y los núcleos difusores de una nueva forma de vivir traída del otro lado del Atlántico, más o menos lo que mencionaba, ¿cierto? O sea, ¿cierto? Hay una caricatura que se menciona, llegan los españoles y los que le ganan a los indígenas no son los españoles en sí, sino que son las enfermedades que traían. Bueno, no solo eso, fuera de esa caricatura. También implica, ¿cierto? Desde la religión, ciertos como comportamientos, ciertos modales, ciertas como maneras de poder sociabilizar, que eran las que, digamos, los españoles venían y buscaban difundir en estas nuevas tierras, ¿cierto? Para volverlas suyas. Entonces sí, hay una relación un poco, en este dibujo se ve lineal, pero que tiene que ver esta interpretación desde el punto de vista que era un desarrollo de la colonización más débil, ¿cierto? Un poco más buscando afirmarse antes de poder seguir. La conquista española en 1508, la conquista se genera desde la corona, como digo, ¿no? Desde esa organización de reyes y virreyes y capitanía, etcétera. Y sin embargo, como les mencionaba, el dibujo anterior se veía como algo lineal, pero entre las rencillas que ocurrían entre los conquistadores, los dimes y diretes, es que básicamente no podría interpretarse esto como una cuestión lineal como tal. Existió muchas, digamos, bifurcaciones, ¿cierto? Muchas peleas entre básicamente los conquistadores, de quién se iba haciendo cargo de ciertas cosas, quién era el que lo había descubierto, ¿no? Ciertas batallas, ¿cierto? Con indígenas que para algún conquistador no tenía tanto efecto como para otro, etcétera. Entonces, el avance de los exploradores, básicamente, se dio de manera como fragmentada. Y cada avance, cada conquista se iba condecorando con la gobernación de los conquistados. Entonces, para cualquier español que llegaba y tomaba el liderazgo, ¿cierto?, de llevar a cabo una empresa, de poder avanzar un poco más y hacerse cargo de otro terreno, eso implicaba para la persona que conquistaba que podía decorársele con la gobernación, con un título nobiliario, ¿cierto? Entonces, sí, desde Puerto Rico es que nosotros entendemos de que existe, digamos, en una cuestión cronológica, ¿cierto? Primero hacia Puerto Rico, Ponce de León llega en 1508 y se hace hacia ese lugar. Hacia Jamaica, Juan de Esquivel en 1509, hacia Cuba, Diego Velázquez y Sebastián de Ocampo en 1511, y luego desde Cuba que se fragmenta nuevamente la conquista. Tenemos, por supuesto, desde Cuba el acceso directo hacia México, desde Francisco de Garay, Francisco Hernández de Córdoba, Hernán Cortés, Juan de Grijalva, 1518, 1521, entran en territorios que posteriormente serían, digamos, peleados entre la conquista inglesa y la española en Miami, San Agustín, Lucas Vázquez de Ailón, Francisco Gordillo, 1521. Y también desde Cuba existe otra travesía, otra hazaña, ¿cierto?, que se va a través de Centroamérica directamente, la cual en 1524 es de Gil González Dávila y Diego López de Salcedo, que son los nombres como más importantes. A su vez y anteriormente, ¿cierto? Desde el mismo Puerto Rico también existía una travesía hacia el sur, ¿no? La cual remataba en Panamá por Diego Nicuesa en 1510 y anteriormente incluso a Colombia, incluso había llegado Alonso de Ojeda en 1499. Entonces sí, hay toda una fragmentación y toda una manera de poder hacerse cargo del terreno que era enorme, chiquillo. O sea, de hecho es enorme, que se va dando de una manera muy fragmentada, como lo voy diciendo. Aquí esta parte, claro, básicamente la historia de la totalidad de la conquista, son varias diapositivas de esto, pero voy a ir más o menos rápido, como para no detenernos en tanto detalle histórico, pero la presentación les va a quedar a todos ustedes. Primero, Cuba fue conquistada por España en 1511 y ahí se estableció un foco colonizador, lo que mencionaba, desde ahí saltan a México, de ahí saltan a Miami, de ahí saltan a Honduras. Entonces, Cuba pasa a ser un punto importante, ¿cierto? Más importante incluso que el propio Puerto Rico, podría mencionársele así, que viene a ser el lugar de llegada. Hernán Cortés fue enviado por el gobernador de la isla, don Diego Velázquez, a una expedición al territorio de los mexicas. Entonces, sí, desde ahí empieza, digamos, digamos la primera gran conquista, ¿no? Y Hernán Cortés pasa a ser un nombre que incluso hasta estas latitudes se habla de él, ¿cierto?
En la costa fundó la Villa Rica de Veracruz y en agosto de 1519 se dirigía al interior en busca de la capital del misterioso Imperio Azteca. Lo que pasa aquí, cuando ellos dicen se van a adentrar en estas junglas y en este Imperio Azteca, empiezan a encontrarse, ¿cierto?, con estas tribus, ¿cierto?, con estas organizaciones, con estas civilizaciones, y también existía, ¿cierto?, un rumor que era para cualquier europeo, ¿no?, que si tú sigues más allá vas a encontrar oro. Entonces, mucho de cada una de las aventuras y las campañas que se van haciendo, ¿cierto? Las empresas de conquista tienen esa cuestión detrás, ¿no? De me voy a hacer con el oro antes que el resto. Entonces, dentro de eso, él debió enfrentarse a los chalcaltecas, a los que derrotó fácilmente. Esto inquietó al emperador Moctezuma II. En noviembre de 1519 franqueaban el Gran Puente que unía el sur de Tenochtitlán y la orilla del lago Texcoco. Esto ya es como en el área más sur de México. Y días más tarde apresan al propio Moctezuma apoderándose de la capital azteca. Hablando ya un poco más de este sector de toda la conquista, ¿no? En abril de 1520 se somete a Pánfilo de Narváez, haciéndolo prisionero por ir a México y dar órdenes sin ser enviado por la misma corona. Empiezan a aparecer este tipo de personas también, ¿cierto? Como que se hacen pasar por enviados de la corona, no sé, recordemos que una época que no existía una conectividad tal, entonces si alguien está al mando y la corona decide sacarlo del mando, esa decisión tomaba tiempo en aparecer también, y esa cuestión ocurre mucho en la totalidad de las conquistas que van ocurriendo por Sudamérica. Cortés volvió a la capital para enfrentar una rebelión, luego sobrevino lo denominado Noche Triste, donde sufrieron duros ataques y numerosas bajas para los españoles, quienes debieron huir de la ciudad. Así los aztecas recuperaron la ciudad, en la capital, en un momento. En ese aspecto, Cortés decidió atacar con barcos a Tenochtitlán y construyó algunos al otro lado del lago Texcoco. En 1521 ya los hispanos sitiaban la capital. Y para agosto del mismo año, los aztecas ya renunciaban, capitulaban, ¿cierto? Cuauhtémoc, sucesor de Moctezuma II, fue quemado vivo y el país entero tuvo que someterse a Cortés. Ahora él era el capitán general de Nueva España, como se bautizó ese territorio conquistado. Desde ahí, Hernán Cortés emprendió expediciones a la zona centroamericana y al sur de Nueva Inglaterra, es decir, hacia la parte sur de Estados Unidos. Una vez más abajo, ¿cierto? En Panamá habría un gran interés, lo que yo les mencionaba, ¿no? Por los relatos acerca de un fabuloso reino de grandes riquezas situado hacia el sur. Para ello, el gobernador Pedro Arias Dávila decidió enviar una expedición al país de Virú. En ese entonces se forma una sociedad entre Francisco de Pizarro, Diego Almagro, que posteriormente descubre Chile, y Hernando de Luque. Fracasaron en su primer intento en 1524, llegando solo a Punta de Tumbe en Ecuador, cuando no avistaban a un indígena alguno. Un poquito más abajo se encontrarían con los incas, ¿cierto? Que en esos mismos momentos estarían sumidos en el inicio de una lucha por el trono entre Atahualpa y el heredero legítimo Huáscar. Atahualpa se había tomado el trono a la fuerza, apoyado por la realeza de Quito, pues su madre Pacha, era princesa del pueblo de los Quitus. Pizarro y Almagro siguen bajando, ¿cierto? Lo intentan nuevamente en 1526 y 1528, pero fue finalmente en 1531, con la autorización de conquista del rey Carlos I de España, que ellos lo logran, ¿cierto? Entonces, al llegar a Tumbes nuevamente, reciben la guerra civil en pleno desarrollo entre Atahualpa y Huáscar. Esta guerra debilitó al poderío inca, por lo que no pudieron resistir a los invasores castellanos. Luego, un poquito más abajo, Pizarro se entrevista con Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Esto ya es como viene a ser Perú, al norte de Perú. Huáscar está en Cusco, encarcelado por los que apoyaban a su hermanastro. Cuando el emperador inca arrojó al suelo una Biblia cristiana llevada por Pizarro, se desató el belicismo. Como decía, la manera de llegar los españoles era con la Biblia en la mano, por supuesto. No llegaban a destruir absolutamente todo lo que pillaban. En cierto aspecto, las tribus americanas, sudamericanas, tenían un avance, un nivel de civilización superior incluso a lo que podríamos observar de lo que podría interpretarse de las tribus norteamericanas, ¿cierto? Que funcionaban de una manera un poco más libre, un poco más en concordancia quizás con la naturaleza. Acá habían organizaciones reales, serias, con reyes, ¿cierto? Ante lo cual, digamos, los españoles buscaban siempre primero negociar, siempre hablar primero de la religión para poder luego entrar y hacerse cargo, ¿cierto?, de cada uno de los terrenos que encontraban. Mire, profesor, un punto
de eso que cuando llegaban los españoles o personas a conquistar, es que Ujú. decían las cosas en su idioma, entonces no, era como que se imponían sobre los indígenas. Entonces, Claro, no sé, venían de parte del rey de España, pero ellos no entendían nada. claro. Claro, de hecho, hay hartas como anécdotas, ¿cierto? De ciertos historiadores que hablaban de que, claro, los indios veían a tipos llegando con cuestiones plateadas, porque ellos no entendían ni siquiera cómo podían tener una armadura de tal color o que brillaba con el sol. Y eso implicaba, ¿cierto? Este es básicamente la llegada de nuestras deidades, ¿cierto? Y cuando no era más que, sino humanos de otro lado del planeta, básicamente con un nivel de avance distinto. Y sí, pues, el sometimiento era ese, era el, ¿qué tal si acatas todo lo que te decimos, ¿cierto? ¿Qué tal si tú rezas lo que nosotros rezamos? ¿Qué tal si tú nos cedes todo lo que tienes? Y si no, de ahí se desataban las guerras, ¿no? De ahí se desataban lo que nosotros podríamos entender como esos actos genocidas que ocurrieron en diversas partes de todo nuestro continente, en realidad. Eh, ahora, siguiendo un poco, Pizarro luego recolectó el oro y ya no necesitaba Atahualpa, ¿cierto? Dentro de esta guerrilla que estaba entre los incas, ¿no? Entre estos dos hermanos, podría decirse, oficial y el otro no. Espérense un poquito. Ahí sí. Entre esos dos, eh, una vez que ya estaba el pueblo inca sometido, básicamente lo que hace es, ambos dominios eran igualmente despóticos, ¿cierto? Por lo que no vieron diferencia entre trabajar para el Zapa Inca o para el invasor español. O sea, el nivel de violencia que se generó en ese entonces, ¿cierto? Para el pueblo inca fue terrible desde los ambos bandos. De ahí, cierto, Pizarro ordena matar al apresado líder inca, a Huáscar, y sometió a todo el imperio. Posteriormente envía a Diego Almagro a la conquista al sur del Cusco, ¿cierto? Saliendo de Perú, a lo que vendría a ser ahora Chile. Pero Chile, pues, para Diego Almagro fue una decepción, ¿cierto? Llegó, descubrió, pero no encontró nada de oro, básicamente, que era lo que buscaban. Regresa al Perú en 1537, cuando se desataba una guerra civil entre almagristas y pizarristas. En la cual no solo participaban españoles, sino también habían incásicos, ¿cierto? Que lo que interesaba era básicamente ver la hegemonía española debilitada para ellos poder nuevo recuperar el imperio que tenían, ¿cierto? Los incas no habían desaparecido en ese momento, sino que estaban constantemente peleando, básicamente, por recuperar lo que era de ellos. Hecho que jamás lograron. En esa guerra triunfó Pizarro en la batalla de las Salinas, donde tuvo destacada participación el terrateniente de Pizarro, el recién llegado y el que nosotros ya conoceríamos aquí, Pedro Valdivia, el cual se hizo cargo básicamente de la conquista de lo que Almagro había descubierto, ¿cierto? Al retorno de Almagro se halla una guerra civil, perdón, eso se me quedó ahí pegado. Entonces, al retorno al Almagro se halló una guerra civil entre almagrista y pizarrista, siendo vencido en 1537 por Valdivia en la batalla de las Salinas. Esto le valió mayor prestigio a Pedro Valdivia frente a Pizarro y ganó su confianza para la expedición. Entonces, esa expedición hacia el sur toma desde la confianza, no solamente desde la gente que estaba, digamos, en propio Perú, sino que también desde la misma corona española. Entonces parte Pedro Valdivia desde el Cusco en 1540 por la ruta que, digamos, había utilizado Diego Almagro. Llega al Valle de Copiapó, toma posesión del territorio denominado Nueva Extremadura en nombre del rey de España y en su cargo de gobernador y capitán general. A finales de 1540 fija su campamento a orilla del río Mapocho, a pies de un cerro agreste que los aborígenes llamaban Huelén y que Valdivia bautizó como Santa Lucía. Esto ya estamos hablando de Santiago, ¿cierto? Santiago de Nueva Extremadura en el día 12 de febrero de 1541. Y ahí establece el primer cabildo con Francisco de Aguirre y Juan Ábalos Jufre como alcaldes, a quienes designa gobernador de Chile a don Pedro Valdivia. Y luego para abajo, ¿no? Entonces Valdivia comienza la expansión. En 1544 ordena a Juan Bor fundar la ciudad de La Serena y en 1549 a Francisco de Aguirre a fundar San Francisco de la Selva de Copiapó y Santiago del Estero en Tucumán. Ay, se me pasó un cero. En 1525 funda el propio Valdivia la ciudad de Concepción y en 1552 la ciudad de Valdivia y Villarrica. En 1553 funda Tucapel, Angol, Arauco
y fallece en 1553 en la batalla de Ucapel, cerca de la Imperial, a manos de un cacique mapuche, quienes fueron los principales adversarios de los españoles, desencadenándose lo que se denomina la Guerra de Arauco. Para los españoles, atravesar la totalidad de Sudamérica no tuvo tanta dificultad como lo tuvo al final, ¿no? En Chile, ¿no? Desde lo que se denomina el Biobío hacia abajo. Por precisamente la manera que ellos tenían de poder ingresar. O sea, arriba se encontraron con civilizaciones mucho más avanzadas, que eran los aztecas, los incas, incluso los mayas, que estaban un poco más desaparecidos en ese entonces. Pero a ellos llegaban negociando, ¿cierto? Acá en los mapuches la cuestión era básicamente pelear la cuestión. Entonces, eso es más o menos como ocurre, dicho así, muy someramente, como los españoles se van adentrando, ¿cierto? Y que muestra, digamos, la diferencia entre esta manera de ingresar y la manera de ingresar de precisamente los ingleses, que desde esas colonias se incursionan en el C2C, en básicamente ir atravesando y segmentando, digamos, la geografía encontrada mediante acres, ¿cierto? Hasta llegar a la otra costa. Si nosotros vemos este plano, ¿no? Este mapa, esta carta, ¿no? La cantidad de ciudades... ¿Sí escucho a alguien por ahí? Hay alguien en la sala de espera y que necesita que lo admitan. Oh, espérame, que yo no puedo ver esa cuestión. Ahí sí. Ahí llegó la Javiera. Bien, como decía, en este dibujo, en este plano, en este mapa, en esta carta, se observa la cantidad de ciudades, ¿cierto? Que son fundadas por españoles, y no deja de ser importante, ¿no? Esa cantidad, cómo ellos van esparciendo básicamente mediante este sistema lento de conquista, este sistema según lo que la economía permita, de economía, ¿no? Y es mucho más diverso y mucho más distinto que básicamente como nosotros comprendemos lo que ocurría en Norteamérica. De nuevo, Norteamérica, la conquista se iba dando mediante la entrega de acres, ¿cierto? Eran terrenos subdivididos enormes, cuadrados, casi perfectos, ¿no? Con un gran Tetris. Aquí básicamente se van haciendo según la posibilidad topográfica, ¿cierto? Y según la posibilidad también que hay en batallas, ¿no? Con los indígenas que se van encontrando. Es que esta manera, digamos, de ir hacerse cargo de este continente es, digamos, un poco más de esta forma, con cierta como hegemonía y esquivando, por supuesto, lo que ocurría en Brasil, hoy Brasil, con respecto a los portugueses. Ahora, todo esto que se habla desde Latinoamérica y desde Norteamérica es que todas estas ciudades tienen una composición, una forma, una morfología. Y nosotros, ahí es cuando entramos, ahí es cuando nos importa, ¿no? Porque la consecuencia de la manera de construir de los ingleses en las ciudades es distinta en la consecuencia de la manera de construir de los españoles. El espacio en la ciudad que nosotros tenemos, por ejemplo, observado en Norteamérica, y acá hay una cita del Delirious New York de Rem Koolhaas, defendida por sus autores como algo que facilitaba el comprar, vender y mejorar la propiedad inmobiliaria. Esta apoteosis de la cuadrícula con un simple atractivo para las mentes sencillas, todavía es, 150 años después de su superposición a la isla, un símbolo negativo de la miopía de los intereses comerciales. Lo curioso, y cito solamente esta cuadrícula, representando un poco como a Norteamérica, es que básicamente la cuadrícula de New York, y específicamente en la isla de Manhattan, tiene una forma más rectangular. Y esa razón rectangular es precisamente lo que menciona Koolhaas, ¿no? Esto facilita el comprar, vender y mejorar la propiedad inmobiliaria. Si nosotros observamos, ¿cierto?, la isla de Manhattan en su totalidad, no existe, digamos, una referencia hacia la topografía casi en su totalidad, ¿cierto? Sino que lo que importa es básicamente generar una retícula con un cierto largo, y ese cierto largo lo que permite es generar grandes vitrinas, básicamente. Mientras más vitrinas tienen, un recorrido más lineal y con una mayor cantidad de ventanas, ¿cierto? Para poder vender es mejor para tu comercio, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos desde cerca una cuadra neoyorquina, tiene esa condición, ¿no? Una condición de organizarse mediante calles que son atravesadas por avenidas y que tienen esta considerable diferencia entre largo y ancho, ¿no? Lo que se persigue es eso. Y no deja de ser interesante eso si nosotros después lo vamos a comparar con lo que ocurre en Latinoamérica, que no tenemos ciudades de esa forma. Si nosotros pensamos en las ciudades como tales y los espacios que las ciudades van generando, nosotros tenemos calle y manzana, punto uno.
Estas dos cuestiones configuran lo que después denominamos la retícula. La retícula se forma con el tejido de estas calles y son bandas longitudinales de una anchura de aproximadamente 6 metros. O sea, claro, para que quepa un automóvil o dos automóviles. El espacio generado entre tejido conforma las manzanas. O sea, desde esta idea de calle y desde la segmentación de distintas calles empiezan a aparecer estos elementos al medio. Estamos hablando de lo obvio, chiquillos, pero insisto, desde lo obvio nosotros muchas veces tenemos que repensar las cuestiones. El espacio público en una ciudad pasa a ser las calles, ¿no? Pasa a ser precisamente esas líneas que van entrelazándose. Estas calles son los espacios que están entre las manzanas y conforman las circulaciones entre ellas. Por ende, el espacio público no es más que una red, en realidad. Y en cambio, el espacio privado son las manzanas, ¿no? Desde el medio de la parcelación, desde el medio de la privatización, de la posesión de ciertos terrenos, ¿no? Distribuye los espacios para que se designen estos distintos dueños. Entonces, es súper sencillo si nosotros lo vemos así. O sea, el espacio público es la línea y el espacio privado es lo que queda entre medio de las líneas, ¿no? Ahora, como mencionaba, entre calle y manzana configuramos algo denominado retícula. Resulta que la retícula es un concepto que se utiliza para describir a ciudades que poseen, digamos, tramos, calles con tramos rectos y cuyos cruces se forman de manera, entre comillas, recta, ¿no? Nosotros podemos tener una ciudad que tenga esta forma, ¿no? Pero sin embargo comprendemos que existen líneas, ciertas calles, ciertos espacios públicos que tienen, digamos, una inclinación distinta a la otra, por supuesto, pero es una retícula al fin y al cabo. Ahora, si a esa retícula nosotros le damos un mayor orden ortogonal, ¿cierto? Mayor cantidad de grados, ángulo en grado 90 grados, y los cruces se van formando, como digo, en ángulo recto, se habla de una retícula ortogonal, que sí, puede tener manzanas de distintos tamaños y empieza, digamos, a tener como distintas potencias las manzanas. Ahora, si además de eso la distancia entre los cruces son siempre iguales, hablamos de una retícula como tal, ¿no? La ciudad de Talca, la Talca fundacional, por ejemplo, las cuadras miden 125 por 125 metros. Ya, y esta manera de pensar ciudades con una retícula así de recta y así de precisa no es algo común en el mundo. Es algo común en nuestro país, ¿cierto? Es algo común en Sudamérica precisamente por esa manera que, digamos, los españoles tuvieron para poder empezar a ir haciéndose cargo de la fundación de distintas ciudades. Entonces, esas retículas que empiezan a aparecer tienen mucha de esa configuración y muchas también otras de la configuración más del primer tipo, pero normalmente cuando hay una diferencia de ese tipo, habla más de algún accidente geográfico que ocurre en ese lugar. Si nosotros vemos, por ejemplo, en 1751, el plano de la ciudad de Santiago de Cuba, tenemos el primer caso, ¿no? Es una retícula en rigor, es una retícula con ciertas diferencias de ancho, ¿no? Con ángulos distintos entre los espacios públicos, y las manzanas, las áreas privadas tienen distintos tamaños, ¿no? Distintos, por ejemplo, si vemos la ciudad de Nueva Panamá en 1675, la cual vemos que esta cuestión en realidad se llamaría más como en el segundo caso, ¿no? Una cuestión con un orden ortogonal. Y sí, lo interesante de estas ciudades, como se ve aquí, es que algunas tienen muros, ¿no? que las defienden, como en este caso, ¿no? ¿Cierto? Tienen un acceso directo desde esta punta, ¿no? Desde esta como pequeña bahía que se forma aquí, pero el acceso estaba, digamos, controlado dentro de esta ciudad, Nueva Panamá. Y bueno, en la ciudad de Talca, que digamos, tiene, digamos, lo que se denomina la retícula perfecta, ¿no? La retícula que toda cuadra busca medir exactamente 125 por 125 en este caso. Hay retículas que tienen otro ancho, yo me menciono solamente la de acá, pero lo que busca básicamente es que cada distancia entre esquinas sea la misma. Y así nosotros podríamos hacer como un pequeño panóptico y mirar cómo son la configuración de la relación espacio privado, espacio público de las distintas ciudades, y tenemos, por ejemplo, Buenos Aires tiene una retícula, pero que es mucho más grande las cuadras en comparación con las de Talca. Los Ochavos de Barcelona, que ya vamos a ver que alguien nos va a comentar acerca de eso. ¿Qué otra ciudad como que podríamos reconocer aquí? Donostia, San Sebastián también tienen cuadrículas, pero que se ven interrumpidas a veces por ciertos otros elementos en los cuales van configurando manzanas un poco más grande que otras. Y así,
así. Aquí también tenemos lo que mencionaba en Manhattan, en Nueva York. Las calles son mucho más largas que anchas. Aquí se empiezan a repetir. Santiago de Chile tiene una cuadrícula también que es mucho más grande que 125 por 125. Hay cuadrículas que son menores, que tienen una condición más de pasaje. Hay cuestiones que son más irregulares, etcétera, etcétera, etcétera. Hay calles hay retículas que son constantemente a veces divididas, ¿cierto? Por ciertas diagonales, que permiten la conexión desde un punto a otro de manera más expedita. En esta que Gracia, ¿cierto? Tiene algunas calles que tienen un ancho distinto, ¿no? Que van configurando pequeñas plazas dentro de ese tejido, y son plazas duras, ¿no? No como la plaza que nosotros podríamos entender acá en Chile, ¿no? Que en la plaza me tiene que tener un arbolito, me tiene que tener un asiento, ahí básicamente una calle abierta, la cual permite para las personas, digamos, estar ahí y tener básicamente un ángulo de visión distinto hacia el cielo, ¿no? Una relación distinta con el sol. Ahora podríamos definir e intentar, digamos, dar cierta clasificación, ¿no? ¿Cómo podemos organizar todas las ciudades de América? Y acá aparece un autor, un arquitecto, Fernando Chueca Goitía. Él establece una tipología, y pongo en cursiva los asentamientos, ¿cierto? Porque esto lo habla desde la concepción, desde la fundación, ¿no? Antes de que sea como ciudad como tal. Y él basa, digamos, la diferencia para poder organizar, para poder generar esta clasificación. Basa esa clasificación en diferencia apreciable en la traza, a pesar de que destaca la monotonía y la regularidad de las nuevas poblaciones. Eso es lo que les menciono. La cuadrícula española se ve mucho en Sudamérica. Eso está en casi todos los países, digamos, sudamericanos. Pero, por ejemplo, él también identifica primero ciudades irregulares, como las que se ven acá. Guanajuato, en rigor, es una ciudad que tiene un trazado profundamente irregular, ¿no? Que se trata de algunas ciudades muy antiguas, fundadas sin planes preestablecidos, o ciudades en parajes de accidentada topografía. Y acá es lo que menciono. De repente la geografía implica de que la forma de dibujar la ciudad, la forma en la cual se generan esos espacios públicos no se da de una retícula, ¿no? Ejemplos son Ixmiquilpan en México, Loja en Ecuador, y también ciudades del corte minero, o sea, estamos hablando de cuestiones ya como más, por ejemplo, arriba de una cordillera, Potosí, Bolivia, y la que se ve Guanajuato en México. Entonces, sí, lo que me interesa ver desde esta perspectiva, ¿no? Es que, bueno, no todos somos de Talca, sé que hay muchos viviendo en distintas ciudades en estos momentos, pero lo común es que nosotros vivamos en ciudades que son de una retícula, lo común, en lo normal. O sea, básicamente uno sabe que si uno llega a una esquina, está básicamente en la esquina una manzana que es cuadrada, o rectangular en algunos casos. Pero la realidad es que afuera no es así. Esta cuestión es algo súper particular de nuestro continente, ¿no? Esta manera de poder comprender la segmentación de espacios públicos y privados desde esta lógica que, insisto, para nosotros suena obvia, no es tan obvia. Y existen ejemplos en Sudamérica de ciudades irregulares, como también ciudades semi-irregulares, que acá se menciona, que son muy numerosas, el producto de la adaptación de la rígida cuadrícula a las condiciones del lugar, ¿no? Ahí es cuando empiezan a aparecer ciertas torsiones de ese plano damero, ¿cierto? Y las ciudades regulares, que son la inmensa mayoría de las que definen el urbanismo hispanoamericano en cuanto tal. O sea, nosotros podríamos definir Sudamérica por nuestros planos dameros, así de sencillo. Desde el punto de vista de que el plano damero es una réplica, ¿cierto?, de lo que hacían los militares romanos, ¿cierto?, a la hora de poner sus campañas para poder ir conquistando terreno en Europa, es que ellos inventan, entre comillas, esta manera reticular de organización metódica, ¿cierto?, rígida, militar. Es que los españoles replican eso en cada una de las conquistas que van haciendo. Al medio de su retícula, en cada uno, y si ustedes se han dando cuenta, existe una plaza. Y ustedes ya podrían deducirlo, ¿cierto? Lo denominaba plazas de armas. En rigor era exactamente eso. Era el cuadrado liso, sin nada, donde se reunían las armas o donde se ponían las caballerizas, ¿cierto? Y desde ahí es que empezaba la organización como tal de la ciudad, ¿no? El punto neurálgico pasa a ser esa plaza. Y la plaza con el mismo tamaño del resto de las cuadras, ¿no? Desde luego, loteamiento, ¿no? De cada uno de los terratenientes que se van haciendo cargo y que empiezan a apoderarse de las áreas centrales de cada ciudad. Ahora, si es semi-irregular o regular, eso es propio de lo que pasa muchas veces
con las condiciones del lugar, como digo, de repente una proximidad con el agua, de repente alguna quebrada, de repente esta ciudad, si bien todas se ponían en lugares como un poco de valle, ¿no? Santiago está ubicado en un valle, y desde esa misma cuestión tiene el problema, o Temuco, o Talca, ¿no? Tienes problemas del smog, ¿no? Por el punto de poner una ciudad en el valle implica de que tiene un cordones de cerro, ¿cierto? A los lados y te impide la correcta ventilación de tu ciudad. Entonces, sí, acá lo español era por un tema mucho más militar, ¿no? Un tema de aquí yo puedo tener el control visual de absolutamente todo lo que pueda atacar o rodear o merodear a nuestra instalación, ¿cierto? Entonces, si es regular o irregular, un poco va desde ese lado. Esta es la ciudad de Sucre y esta, si no me equivoco, era la ciudad de... no me acuerdo ahora, pero debería estar anotado por ahí. Después yo les podría dar ese nombre. Entonces, sí. Y también, como cuarto punto, y esto es un poco más específico y un poco más extraño, podría mencionarse, dentro de Sudamérica, es que existen también ciudades fortificadas, dentro de las cuales existen trazados regulares, de alguna manera, ¿no? En América escasean estos trazados regulares poligonales o estrellados, frecuentes en los tratadistas mencionados, ¿no? Del Renacimiento, y esta manera de generar como ciudades con puntas, ¿no? Con una muralla con punta, es una técnica militar, ¿no? La mayor cultura técnica de los maestros de la fortificación, que se llaman Antonelli y Fomento, hicieron que surgieran algunas de lo que esta manera de poder generar una ciudad, ¿no? de conquista del lugar, de defensa, que imita ciertos modelos italianos, ¿no? Ciertos modelos que previamente incluso también habían sido romanos. El mejor ejemplo de esto es la ciudad de Trujillo, en Perú, la cual está aquí, esta que tiene una forma bien rara, ¿no? Tiene una fortificación poligonal de 15 lados y 15 baluartes inscritas en un elegante óvalo, ¿cierto? Que recuerda en todo el modelo vitruviano de ciudad amurallada y no cuadrangular, sino subcircular. Y por tanto con un centro equidistante. Eso también buscaba, con cierto equilibrio equidistante entre los lugares. ¿Por qué? Porque milicia. ¿Por qué? Porque guerra. ¿Por qué? Porque batalla. Porque organización. El trazado de calle no es radiocéntrico, es cuadriculado. Porque guerra, porque batalla. Y también la ciudad nueva de Portobelo, en Panamá, que básicamente, si no me equivoco, esta que está acá, que yo había puesto aquí, presenta un plano regular, el cual está fortificado con una elegante traza. Cuando dicen elegante se refieren a estas puntas, esta forma, ¿no? Como que de repente imita cierta simetría, pero esa simetría no es más que para poder generar puntos de observación y puntos de vigilancia, desde adentro hacia afuera. Esta traza tenía ciertos tintes rectangulares con un ángulo achaflanado. Ahora también hay otra clasificación dentro de lo que nosotros podríamos ver en las ciudades americanas, que son los asentamientos agromilitares, esto según otro arquitecto que se llama Erving Galantay. Lo primero son asentamientos agromilitares. Bueno, toda esta clasificación es una clasificación según la función que tiene la ciudad, ¿cierto? Lo primero, asentamientos agromilitares, su función es asegurar una frontera disputada e indicar la intención de la potencia colonizadora de mantener una presencia permanente. Eso básicamente va a ser cualquiera de nuestras capitales regionales, ¿no? Que tenemos. Y también las ciudades secundarias que cada una de las regiones tienen, ¿no? Podríamos identificar acá en la del Maule, ¿cierto? Que está Talca y también está Linares. En Rancagua está, la de O'Higgins está Rancagua, pero también está San Fernando, etcétera, etcétera. Otra manera, según funcionalidad, es que hayan ciudades que sean meramente centros comerciales. Aquí entran las ciudades portuarias, por ejemplo. La función es mantener las comunicaciones con la metrópoli y redistribuir los productos llegados desde esta y también enviar la producción hacia la metrópoli, ¿no? Son ciudades extrovertidas, a menudo fortificadas, ¿cierto? Porque si estamos hablando de un puerto y en esa época los ataques que venían desde el mar eran una cuestión, o sea, un miedo latente, y por ello tenían una alta densidad de población intramuro. Centros regionales que sirven de mercado y centro administrativo. También podríamos definir ciertas capitales aquí en esta desde ya. Se crean en la segunda fase de la colonización, eso sí, y no requieren murallas, por lo que su densidad es menor. Y además existen, digamos, ciudades mineras e comillas industriales que crecieron rápidamente en torno a la explotación y hasta el siglo XIX todavía no se ordenaban urbanísticamente, que quizá podríamos hacer la comparación con lo que se veía
en Guanajuato, una ciudad considerada minera en su inicio. Eso. Conversemos ahora, desde estos dos puntos de vista, desde el punto de vista norteamericano y desde el punto de vista español, y desde esta primera pincelada, ¿no?, que nosotros podríamos conversar, o comentar acerca de cómo realmente nosotros observamos que es la manera que se configuran nuestras ciudades, ¿no? Pasa a ser algo interesante. Y de hecho, lo que yo creo que sería bueno, ¿no?, desde los ejercicios que cada uno de ustedes tiene que presentar la próxima semana, desde esos videos, es señalar precisamente esa diferencia, ¿no? Esa diferencia que viene desde la ciudad jardín que menciona Ebenezer Howard, o desde el non-plan de Cedric Price, ¿cierto? O desde Chandigarh, o desde Brasilia, una ciudad pensada no desde el punto de vista de conquista español, ¿cierto? Una ciudad pensada completamente distinta. ¿Cómo precisamente esa diferencia que nosotros vemos de la manera de que nosotros comprendemos nuestro modo de vivir son profesamente distintos? ¿Alguien tiene algún comentario, algo así? ¿Alguna duda? Yo quedé en shock, impactado, ¿Por? al pensar de que no es obvio la organización cuadriculada en las ciudades. Sí, sí. Yo creo que en mi momento, cuando también me di cuenta de esa cuestión, también es chocante. Es chistoso porque yo hacía un paralelo como un poco raro. Yo creo que Chile, como país, está ubicado en un continente el cual funcionó de cierta manera las cosas. Ahora Chile, y ustedes parados de donde estén, básicamente tienen una relación con la cordillera, tienen una relación con el mar que es súper inmediata, ¿no? Y yo creo que el trazado damero tiene una cuestión inmediata también. Nosotros como chilenos concebimos nuestros espacios de ciudad y nuestro espacio geográfico y nuestros territorios como una cuestión súper, súper amplia y súper libre, ¿no? Sí, yo pienso a veces que la cuadrícula es terrible caminar en diagonal. Tú tenés que darte la vuelta y conejear y ir haciendo zigzag para poder llegar a un lado. Pero la cuadrícula tiene una cuestión muy a favor, es que en realidad tú no te perdías en una cuadrícula. No podéis perderte. O sea, tú sabéis que llegáis seis calles para allá y dobláis 2 cuadras para acá y puedes llegar, ¿cierto? Muy distinto sería como perderse en Guanajuato, no sé, o en cualquier ciudad en India. Entonces sí, es súper curioso de que nuestra manera de configurar las ciudades, ¿cierto?, que emanan de una cuestión militarizada, ¿no?, una cuestión de conquista, una cuestión de invasión, implica que para nosotros, como la manera de suponer la ciudad, es una cuestión fácil, ¿no? Es una cuestión que es básicamente varias líneas puestas una al lado de la otra y se generan unos cuadraditos y tú vives adentro. Eso no es normal, no es común. Y un poco el empuje de esto, y el empuje del Flanier, ¿no?, y el empuje del Plan B que estoy pensando, y el empuje del bingo urbano, y el empuje de nuestra revista, es suponer precisamente, es darnos nosotros en la cabeza de que la manera que nosotros vemos las ciudades no es común. No es común. Nosotros vivimos en rigor en una especie de burbuja. ¿Más comentarios? ¿Alguien vive en una ciudad que tenga un trazado no damero? ¿No? Todos viven en una ciudad damera. Santiago nos sirve de ejemplo. ¿Como damero no damero? Sí, porque, o sea, se organiza súper distinta que tal, como que no va por oriente o poniente, va por puros nombres de calle como Cami o como Calle Brasil. Uh-huh. ¿Tú hablas de Santiago Centro? De todo Santiago ¿O en de las realidad. otras comunas? No, Sí, lo que pasa en Santiago es que como se comprende una conurbación en rigor, tienes distintas ciudades y distintas comunas que se fusionaron en algún momento y quedaron pegadas. Pero ahora si nosotros pensamos en el Santiago Centro, la organización con retícula está, como les decía, quizás tiene un ancho distinto en las calles, no 125 por 125, que es lo que mide Cantalca, ¿cierto? Pero
Pero sí, existen otras comunas que pueden ser más nuevas, hechas con distintos tintes, distintos tonos, ¿no? Que no necesariamente el español, que puede ser de que precisamente exista otra organización. Aún así, la organización de Damero, como nosotros lo vemos en Talca, no necesariamente tiene que ver con esa relación de la forma de nombrar las calles. En Talca se llaman 1 Sur, 2 Sur, 3 Sur, 4 Sur. Es como imposible perderse, ¿no? En Viña del Mar ocurre también una cuestión similar. En un sector, en el sector central de Viña del Mar también tienen una organización de ese tipo. Pero, por ejemplo, si pensamos en Rancagua, Linares, San Fernando, si pensamos en los Andes, si pensamos en Copiapó, si pensamos en Concepción, si pensamos en Temuco, en Chillán, si pensamos en... se me dan los nombres, Nueva Imperial. Son ciudades que tienen ese trazado, ¿no? Reticular, y que no tienen los nombres de ciudades de las calles como número y orientación, ¿no? Pero esa manera de pensar lo reticulado es curioso. Nosotros, por ejemplo, a ver si retorno un poco a la vista que teníamos de la presentación que estaba haciendo. Esta, por ejemplo. O sea, nosotros no podríamos concebir, ¿no? Los reticulados, digamos así, lo que ocurre en este sector, ¿no? De que existan ciudades que tengan como unas calles con un ancho distinto. En rigor pareciera ser obligatorio para nosotros que las calles tengan un ancho más o menos estandarizado, ¿no? Dependiendo de la cantidad de días que pongamos en la calle, ¿cierto? Pero pareciera ser de que es súper estandarizada esa manera de pensar la ciudad. La verdad es que no lo es tanto. Barcelona es un ejemplo de ello, ¿no? Las supermanzanas que la persona que va a hablar de Chandigarh tendría que hacerlo, no es normal. O sea, existen otras maneras de pensar la ciudad. Y esa cuestión me parece, por lo bajo, me parece alucinante. Bien. Si no hay más comentarios, Profesor, ¿alguien más, Franco? lo que Dale. está, lo que está diciendo es que no debería ser estandarizado, o sea, no lo entendí bien. Como ¿no debería ser así? Es buena pregunta eso. ¿Debería o no debería ser así? Porque ahí entra un poco la opinión de uno, ¿no? Yo pienso que en una ciudad, o sea, en un país, cuya, digamos, presencia de ciudades se da normalmente en los valles, ¿cierto? Sí, porque todos hemos visto de que Chile, pensándolo transversalmente, es cordillera de los Andes, Valle Central, cordillera de la costa y, digamos, costa. Si nosotros pensamos en ciudades pensadas en valle, construida en valle, sí, quizá la retícula correspondería, quizá la retícula está bien. ¿Es posible llevar la retícula en lugares con una topografía dificultosa? Al parecer no. Yo pienso que una ciudad tendría que hacerse mediante una organización del espacio público hacia el espacio privado. Esa es mi opinión personal, ¿no? Porque aquí me da la impresión de que esta manera de organizar desde el plano de Homero es una cuestión un poco más a la inversa, ¿no? Desde esa división pequeña, ¿no? De cuadras, no acres como los gringos, ¿cierto? Sino que cuadras para los terratenientes, y el espacio, digamos, restante vienen a ser estas líneas de organización. Es interesante porque la opinión mía no tiene nada de válido en rigor, porque, o sea, vivir en una retícula sienta bien, y vivir en ciudades que no tienen retícula, como por ejemplo podríamos pensar en Vancouver, después que quien hable de Vancouver, también sienta bien. Vivir en Ahmedabad, en India, sienta bien. Entonces, en mi opinión, dependerá mucho desde la topografía y de la organización geográfica que tenga. Eso pienso yo. Y claro, como en Chile hay harto valle, pareciera ser que funciona bien la grilla. ¿Y ustedes qué opinan? No sé, profesor, yo creo que estudiando, porque a mí me tocó el de Barcelona, estudiando eso y recordando un poco lo que nos hicieron el año pasado, esta ciudad militar que tenía la simple función de saber si que en algún momento estaban atacando la ciudad e ir de un punto a otro y poder ver que al otro punto de la ciudad están atacando. Entonces uno va directamente, o sea, esto sería una ciudad romana, ir directamente por una calle.
Y es Claro, como lo más inteligente, y eso es lo que como usted dijo, se guardó hasta ahora en Chile, la exacto. llegada aquí de la conquista. Y tomando en cuenta de que este Ildefonso Cerdá, que es el que creó, o sea, hizo el libro La teoría general de la urbanización, Ujú, reforma y ensanche de Barcelona, esa palabra me calca, ujú, porque hace un estudio completo y de por qué debería ser así, reticulado. O sea, claro. no, en manzanas. ¿Por qué la temperatura, el Ujú, ambiente, el viento, el sol? claro, claro que sí. Entonces, entonces eso de por qué debería ser reticulado o debería ser por manzanas o irregular, semi-irregular, eso no, yo, según lo que creo, no se define, simplemente se hace, es como crear. Veo las ciudades como una historia, como un Ujú, libro que uno escribe. Entonces, la gente en su propiedad privada se pone estos lugares y se van, ¿cómo decirlo? Aumentando población, sí, 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 sí. expandiéndose, Expandiéndose. Ujú, y van creando esta historia. claro, Y como usted claro. dijo, depende de la topografía, como también depende de si tuvo guerras, si hubo catástrofes, si tenemos un río al lado, o pasa lloviendo, o hay tornados. Ujú. Entonces, eso, pues, cómo crear una ciudad no se planifica, creo yo. No es posible, si no se da, se crea. Eso. Me parece una excelente acotación la tuya, una excelente acotación la tuya. Sí, y de Alfonso Cerdá hablaba de precisamente la cuestión térmica, como mencionaba, a la hora de pensar una ciudad reticulada, ¿no? Eh, yo pienso que Ildefonso Cerdá no miraba la retícula solamente desde un punto de vista bidimensional, ¿no? Como la calle dibujada en el piso, sino que Ildefonso Cerdá también hablaba de que las viviendas tenían que tener una altura tal, ¿cierto? Exacto, la altura era una altura máxima y hasta ahí no va. Entonces tú generas cajones más o menos grandes de calle. Y desde esa idea de cajones grandes es que tú puedes, como digamos, podrías generar corrientes de aire, podrías generar áreas sombreadas y cosas así. Cosa de que pareciera ser de que si nosotros pensamos la cuestión desde un trazado militarizado, ¿no? Desde el plano de mero como tal, sin pensarlo tridimensionalmente, no te estás haciendo cargo de eso, ¿no? Del confort térmico, que es una cuestión más o menos eh, terrible, si lo podríamos decir de un modo hoy en día, pensando en el global warming y todo eso. Una ciudad que tiene, digamos, las calles puestas de una manera muy, muy norte, norte, sur, sur, este, este, oeste, oeste, ¿no? Así como muy, 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 muy brújula. El sol en el verano te pega directo, ¿no? Necesita alguna protección tridimensional, ¿no? Que los edificios abriguen tu espacio público, ¿no? Si nosotros vemos Claro, la cuadrícula de Concepción, por ejemplo, es tan diagonal, porque claro, Concepción tuvo que reconstruirse. Y el momento de reconstruirse no se puso, digamos, exactamente norte-norte, sur-sur, sino que se puso un poquito diagonal para que la edificación, las viviendas generen una especie de sombra en ese lugar. Entonces, sí, es súper interesante lo que Cerdá dice como una propuesta de ciudad, ¿cierto? El plan Cerdá, pensándolo tridimensionalmente para el confort. A la larga pareciera ser de que, según lo que tú decís, lo que yo digo un poco sí, sí, un poco da lo mismo, ¿no? No se puede planificar, o sí se puede planificar, pero no se puede planificar de una cuestión tan sencilla como el trazado, quizá. Quizá el trazado no puede verse de una manera bidimensional, sino que tridimensional. Y ahí empieza a aparecer algo más interesante todavía. Y ahí empieza a aparecer la real complejidad, ¿no? ¿Cómo realmente la cuadra, cómo realmente el espacio privado se comporta en relación con el espacio público y viceversa? Porque tú puedes tener un trazado recto, pero todo plano. O puedes tener un trazado recto y encajonadito como Barcelona. Eh,
Y las diferencias de ellos, yo creo que ese es el análisis que hay que hacer, ¿no? Y ahí podríamos recién empezar a obtener ciertos como criterios, ¿no? Y yo creo que al final responderíamos franco si es necesario diseñar o no ciudades. Pero primero observando cuáles son las decisiones que se tomaron en cada uno de estos casos, de estos ejemplos que ya van a presentar en nuestros videos. Gracias, Franco, es una excelente sea, no. acotación. Sí, no he dicho que no se pueden diseñar, sino que... Es que yo comparto eso también. Yo comparto eso. Yo no lo digo en modo peyorativo, Franco. Si tú decides, en realidad, sí. yo crees que las ciudades se generan como historias, ¿no? En vez de se planifican. Esa cuestión es una postura muy, muy, muy seria y muy clara. Y yo también pienso a veces eso, ¿no? De repente uno piensa una ciudad caótica, bueno, obviando el juicio de valor, ¿no? Como podría ser a lo mejor el trazado de Valparaíso, ¿no? En el momento que tú tenés que subir cerros para hacerte cargo de llegar de un punto a otro, ¿no? Con calles que están muy truncadas y a veces en calles que rematan en nada, pero el estilo de vida y el confort te permite ello, ¿no? Entonces, sí, uno puede tener la ciudad perfecta diseñada, pero en realidad el único que la ve perfecta eres tú. Entonces... es que claro, hay un usuario, que sería la población, serían las personas que lo ocupan, y las personas, como están, o sea, en ese sentido de estar vivo, esa ciudad está viva, en el sentido de que depende de las personas, de que hay un cambio, de que tal vez justo en esta calle que iba a seguir, ahí se para y se corta. Claro. Entonces, es como el ser humano, es como las células, por así decirlo, como van cambiando. Si uno se hace una herida en la piel, se va cambiando las células, las que mueren, chao, y ahí se va transformando. Por eso lo digo, así como... Sí. Obviamente se puede planear, como hizo Ildefonso Cerdá, se planeó, pero ya tiene que haber un usuario. Claro, y hay muchos estudios, artículos que dicen que hoy en día no es lo mismo a lo que se planeó. ¿Qué está el ser humano, el usuario? Sí. Comparto absolutamente. De hecho, cuando veamos, por ejemplo, quien hable del tema de Ivan Van y el Niklas Mack, ¿no? De la ciudad zombificada y eso, y si se refiere a precisamente lo que ocurre en la Torre de David, ¿no? Que es una ciudad que está dentro de una torre. Fue una ciudad que estaba dentro de una torre. Entonces, sí, la manera de pensar una ciudad de repente no emana del diseñador, sino que emana de la gente que la habita, precisamente. Y una ciudad puede ser perfectamente diseñada, la raja, todo bonito. Loco, Brasilia, ¿no? Hasta te hago una ciudad con una forma de pájaro, así como todo lo que no sé, a cualquiera de nosotros, ya, diseñas de una ciudad, ¡pum! En China, seguramente. Ya, y tú llegas ahí y así es la cuestión perfecta, pero en realidad la gente la que le dice si es perfecta. No tú. Es cuático porque en la arquitectura como tal pasa eso exactamente, con otra escala, por supuesto. Interesante. De repente uno tiene que pensar en diseñar utopía o de repente uno tiene que pensar en diseñar ciudades que funcionen. Y bajo ese aspecto, Talca funciona. Esa palabra utopía, yo encuentro tan errónea esa, porque es como algo perfecto, pero eso depende de quién. O sea, si una ciudad utópica, no siempre va a ser utópica porque las personas cambian. Hace, ¿cuánto? 30, 40 años, el pensamiento era diferente al de hoy, que el mismo ejemplo, el tema de la mujer, lleno de controversias, pero ese tema de que antes ya no es igual ahora y la gente cambia y piensa diferente. Y a la vez cambia su manera de presentar cómo vive. Y se ve obviamente en las ciudades, en sus casas. Sí. Es cierto. Y de hecho, qué bueno que tocáis ese tema, porque yo quería conversarlo con ustedes. Ustedes tienen el ejercicio que vendría después de este, ¿no? Que es el Millennial Flanier.
como les decía un poco al inicio, está un poco tumbada esa idea porque en realidad la pandemia está peor de lo que podríamos haber pensado. No sé si va a estar mucho mejor, digamos, una vez que terminemos este ejercicio. Después de este ejercicio tendríamos que irnos a él. Entonces yo tengo que, como profe, como ente a cargo, tener pensado un plan B. Lo que ocurre con el Millennial Flanier, ¿no? Y el concepto Flanier que yo quería mostrar, es que es súper desgraciado el concepto Flanier. Se los tengo que advertir. Es súper desgraciado porque la holgazanería y el flojear caminando por la ciudad y mirando las cosas es una cuestión masculina. Y eso es lo charcha del concepto de Flanier. Los hombres parisinos hacían esto, no las mujeres parisinas. Los hombres con plata hacían esto. Es más, los hombres con algún estatus podían hacer esto. Entonces, cuando yo hablo de Millennial Flanier, es que nosotros nos vamos a hacer exactamente lo mismo que los parisinos, ¿no? Nosotros vamos a hacer algo a la nueva usanza, a la generación que a nosotros nos corresponde. Entonces, en ese aspecto, es que me complicaba precisamente eso, ¿no? El aspecto de que los Flanier eran hombres, y eran hombres porque básicamente, y aquí si hay alguna chiquilla que quiera meterse y hablar esto, ¿no? Sería interesante, porque yo lo hablaba con unas colegas, ¿no? Que son arquitectos que estuvieron en la oficina cuando estaba allá. Oye, Flanier, esta cuestión. Y ellas me dicen, sí, tu ciudad no es la misma que la mía. Y esa cuestión es cuática, ¿no? O sea, que una mujer no observa la ciudad distinta, o sea, igual que un hombre, precisamente por ese nivel de inseguridad, ¿cierto? Que es algo que hoy al fin está agarrando una magnitud tal de que puede generarse cierto cambio, por supuesto. Es súper controversial el punto desde ese, ¿no? Si nosotros estamos hablando de urbanismo, no podemos esquivar el tema de que precisamente las ciudades como nosotros lo vemos, como yo lo veo, como David Guerrero la veo, no es lo mismo que como mi señora lo ve, ¿no? O sea, yo puedo caminar por la ciudad a tal hora y yo creo, pienso, y la Pía me ha dicho, ¿no? Que ella no puede hacer lo mismo que yo, no puede recorrerlo, no sola, no sin temor. Entonces, ese es un tema que quería dejar acá, porque precisamente el ejercicio de Millennial Flanier exige tanto del lado de ustedes, del ejercicio de ustedes, que yo tengo que probarlo mucho. Y obviando la pandemia está este tema también, por supuesto. Ahí la Darinka envió una foto de una casota. Chora, mi casa. Mira. Está buena esa casa. Frank dice, por ejemplo, la comarca en Lord of the Rings es una utopía, y es una utopía perfecta porque los que viven ahí son hobbits. Quizá una utopía para la humanidad es algo diferente por el mismo punto de cambio. Sí, lo que pasa es que el concepto de utopía en una ciudad como tal tiene mucho que ver con que la gente que viva dentro de esa utopía tenga una manera de pensar igual. Y ya cachamos que la humanidad no es eso, ¿no? Los hobbits en sí tenían esa manera de pensarla, ¿no? De hecho, si uno piensa incluso desde el punto de vista religioso, ¿no? ¿Cuál sería el cielo, ¿no? El cielo sería un lugar, ¿no? Donde estaríamos todos. Pero, ¿cómo sería su utopía? De hecho, sería un tremendo ejercicio de dibujar cómo es el cielo, ¿no? El cielo que se nos dice que una vez que morimos nos vamos para allá si nos portamos bien, por supuesto. Entonces, esa utopía, configurarla, generarla y contemplando precisamente lo que decía Franco, ¿no? De que en rigor somos diferentes a la larga. Tenemos distintas maneras de pensarlo y distintas maneras de apreciar las mismas cosas, ¿no? A una persona le puede molestar mucho un pub que está a las 5 de la mañana todavía abierto, ¿no? Y a otra persona le puede parecer el mejor lugar del planeta. Pues así, ¿no? Oye, ¿qué están hablando de Italia? Yo no voy a ir a Italia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir a Italia? Ya, desactiven su micrófono. ¿Cómo es eso de ir a Italia?
¿Cómo voy a sacar yo pasaje? Que parece que hace unos días usted dijeron que usted no iba a llevar a Italia. Algo así. Creo que ¿Quién sí. dijo esa cuestión? No sé, parece que fue el Franco. Ya, esa cuestión parece ya meme. No, yo no he dicho eso. Quiten esa cuestión. Yo no puedo llevarlo a Italia. Pero sí sería bueno que en algún momento de nuestra carrera nos peguemos un viaje por ahí y ver otro lugar. A Chimbarongo. Claro. Claro, una cuestión así. Vamos a, no sé, San Clemente. No, pero tiene que generarse. Yo sé que en las carreras normalmente los estudiantes se organizan y generan unas lucas y después cuando están en los penúltimos años agarran al profe que mejor les cae y van con ellos. No sé. Yo fui a Sao Paulo haciendo eso. Dante dice, ¿qué sucede con Chimbarongo? Drama. Paseo curso de la universidad. De hecho, sería súper raro. Acá ahora el paseo es hacia la universidad, en vez de al revés. En vez de salir de la universidad, hoy el paseo es entrar a la universidad. Así que eso. Bien, ahora me interesa saber cómo van con sus investigaciones. ¿Tienen alguna duda? ¿Han avanzado en sus videos? ¿Tienen algo que mostrar? ¿Algún momento? ¿Algún texto? ¿Cómo lo tomaron? Dante ofrece té y pan con mimbre. Buena. La Darinka dice no tiene nada aparte de lo que dijo. Lo que dijiste de esa foto de esa casa. Pero me refiero al texto. O tú era por el caso de que me habláis de ¿cómo se llama? Del Living Complex. Darinka, ¿no? ¿Era eso? Franco ya soltó mucho. Sí. Honestamente sí. Sería acá ni de Italia, cabrón. Yo tuve la suerte. Otro rollo. ¿Te invita? No puede, hombre. ¿Financiamiento privado? No, ¿cómo voy a poder hacer eso? ¿Ustedes creen que yo tengo mucha plata, man? Si tuviera mucha plata no Arquitecto, trabajaría. eso dicen. No, pero mira, si ustedes van a ser igual que yo después. Sí, no. A mí me encantaría hacer algo así. Italia es mandatory. En algún momento de su vida tienen que ir. Porque sí, hay hartas cuestiones que se ve ahí. Michelle con harta plata. ¿De verdad creen que yo tengo harta plata? Nada que ver, chiquillos. Supieran lo perdido. Frank, yo tengo mucha info y por suerte el año pasado también hice un trabajo sobre esto, así que aunque no tanto con tanto enfoque. Bacán que tenga harta información entonces. El Rodrigo dice Miami. Miami es re interesante desde el punto de vista arquitectónico igual. La Darinka quiere hacer un video entretenido, pero no tiene info. Pero Darinka, si lo tuyo era el Living Complex, vete a Iván Van. A ver, espérame un poco. Déjame ver si pillo. Aquí voy a ver en YouTube. Hay un, ¿cómo se llama? Un video de Iván Van en la TED. Iván Van TED Talk. Esta cuestión está con subtítulo en español, supongo. Sí. Que está fuerte. Ya, pues sí. Darinka, te digo Iván Van y busca Iván Van. Ahí dejé el link de lo que veo. Voy a mutearlo. Ya, pues aquí está el fotógrafo hablando para las TED Talk clásico. Hemos visto toda una TED Talk alguna vez. Y habla precisamente de esa relación entre la perfección del arquitecto, ¿no? O sea, la perfección de la obra del arquitecto, ¿cierto? Y la relación con el usuario, que era lo que hablaba Arthur Franco, ¿no? Y que resulta que la perfección un poco se da al carajo. Cuando es utilizada la obra, cuando es realmente la obra puesta en valor. El valor de la obra es súper distinto, ¿no? Y en este video, en esta TED Talk, habla harto de eso. Entonces, si la Darinka agarra esto, agarra
otras cosas que observe Iván Van. Observe las 15 páginas de lo que tiene del libro de Living Complex, que básicamente, como tiene tantos cuentos, agarrar un par de cuentos y hablar de eso precisamente, de esa dicotomía, ¿no? De esa diferencia entre la ciudad ideal, ¿no? Esa ciudad que podríamos hablar utópica, con el usuario que la desutopiza. Este video se lo recomiendo a todos, chiquillos. Es súper chistoso además. Habla de precisamente no sé qué país, cuestiones con oro y cuestiones así, y que al lado hay una vaca acá, comiendo. Entonces, casas construidas en el piso, qué sé yo. Esto es lo que, si no me equivoco, en Hong Kong. Habla de todo y de nada a la vez. Habla de todo, cómo se vive, básicamente. Que es el Living Complex. La temática que se pide en ese entonces. Así que creo que no hay excusa para hacer un video entretenido. Franco dice, pone memes. Con mesura, pero memes sí no hay problema. El Frank dice, va bien, de hecho encontró un video, que si quiere lo mando, es como se planea una ciudad, es del City Skylines. Ah, sí, ese juego lo jugó. Ya, ok, Frank, ahí comparte. Meet the experts, ya. Ahí lo tengo, también lo voy a ver después. Bien. Frank dice que quiere hablar del arte degenerado, de la referencia al pasado y en el futuro, poner un meme de la madre Rusia tras a derrotar a Hitler. Debería ser. Veamos eso. Agárrense del tema que les puse, sí, eso es lo importante. Joaquín dice, no maté al grande. ¿Cómo es? Franco dice, sin spoiler. Así que eso, más dudas, chiquillos, aprovechen. La próxima vez vamos a tener que ver los videos directamente. La Juliana pregunta, si en el bonus, si hace una ilustración, ¿lo tiene que agregar al video? Yo idealmente lo agregaría al video, por supuesto, que ese bonus aparezca. Si ustedes como bonus implican ese texto, a lo mejor ustedes lo verbalizan y aparece en el texto. No es que me pongan el texto escrito pegado en el video, así como que no se ve nada más que eso. Pero sí, hay una ilustración y ustedes dicen en algún momento el video aparece bien y guarden esa ilustración, porque si tiene una potencia tal y cabe dentro de nuestra publicación final, la usamos. El Rodrigo envía una lecera. A ver, veamos qué cosa es. ¿Qué es? ¿Por qué el profesor no acepta mi trabajo? Sí, a mí me da mucha risa estas cuestiones, pero no se vayan tanto al meme, importa más la información. Yo vería una cuestión así en algún momento igual. Bien, más dudas. Profe, yo tengo una duda. Dime. Pasa que a mí me tocó, o sea, yo elegí aprendiendo de Las Vegas ¿Ya? y ¿cómo se llama? No, es que yo estaba como buscando información y o sea, primero me di cuenta que se supone que en sí esta como teoría son como de 3 autores, pero lo que a mí me llamó la atención fue que, por ejemplo, usted en la lista que puso, me puso solamente a Denise Scott Brown, entonces como que un poco me puse ahí a pensar si tenía que darle como más un enfoque como con ella me refiero, porque en sí ella, en lo que yo iba averiguando, por ejemplo, me iba metiendo como harto en unos artículos que escribió ella sobre, no sé, pues, ¿cómo se llama? El Star, no sé qué, me acuerdo, y el sexismo, la arquitectura, y como que muchas cosas, entonces no, como que me fue como que en bola. Sí, mira, si tú dices que el enfoque tiene que ser precisamente en Denise Scott Brown, la respuesta es no. Tú puedes tomar también Aventura y al otro autor también. No hay problema en eso, no hay problema. Lo mismo que pasa un poco con Kulhas, porque Kulhas, el libro, por ejemplo, que hay uno que se llama Mutaciones, habla él y también habla el Hans Ulrich, se me fue el apellido. Entonces sí, en rigor,
Si para alimentar mejor lo que agarras de Denise Scott Brown necesitas referenciar o conversar un poco acerca de lo que hablaba Venturi, por ejemplo, no hay ningún problema, ninguno. Y si es que tú encuentras alguna crítica extra, ¿no? Algún ensayo extra en internet de otro autor que hable de ello, también bienvenido, también. Así que no, es el tema el que importa más que el autor. El tema que importa más que Denise Scott o que Koolhaas. El tema este del simbolismo y esas cosas que tocan ahí en el... Sí. Exacto. Así que eso, póngale no adelante. Bien. Gracias, profe. No hay problema. Nadarinka dice, ¿quiere construir en Minecraft alguna de las edificaciones que nombra el edificio y el fotógrafo? Ojalá no te tome mucho tiempo. Síganme en Twitch. Spam. Más preguntas, chiquillos. Por mientras voy a buscar mi té. Ah, no, está fría el agua. No puso link. Profe, Escucho. sé que yo sigo teniendo dudas acerca de Haussmann, que he leído texto, he pasado esta semana leyendo un texto que habla acerca de cómo era antes París, qué lo llevó a la reforma haussmanniana y qué consecuencias trajo con ello. Qué es lo que hizo Haussmann y por qué lo hizo. Al final es como que entiendo todo lo que hizo, pero no, es como que empieza a notar a Haussmann más como un maldito, por así decir, por las cosas que hizo. Porque Sí. fue por un bien mayor, pero, por así decir, perdón por la palabra, como bien maricón lo que hizo. Encuentro. Sí, es maquiavélico el viejo. Sí, precisamente eso es lo que quiero que hable. Sí, es como de Sí, esa... pues. Sería, ya. Es que yo no Cuando, entendía bien. sí, o sea, el plan de Haussmann implicó que para París se saneara un montón de problemas, ¿no? Que eran propios de una ciudad desordenada, digamos así, ¿no? Una ciudad con altos índices de morbilidad, cosas así. Entonces Haussmann lo que hace es pasar bulldozer, ¿no? O sea, hacer pedazos ciudad y generar nuevas conexiones, ¿no? De una manera un poco más, digamos, aristocrática. Esa cuestión tiene mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra. Generalmente en cada uno de los temas que puse aquí hay opiniones contrarias. Así que lo que yo tomaría en ese caso sería primero presentar el tema, primero decir qué fue lo que hizo Haussmann, y después hablar de precisamente cuáles fueron las consecuencias positivas o negativas de eso, ¿no? Y al final de eso, una vez presentado ya y después dicho cada una de las consecuencias, libre de decir tu opinión. Busca una palabra un poco más académica, así, para definirlos. No, sí, entiendo. Era como la forma Pero de sí, decirlo al tiro, sí. sí, no, entiendo. Lo importante es precisamente eso, que cachis de que la labor de Haussmann, ¿no? En París tuvo unas consecuencias que yo también encuentro que son desgraciadas, ¿no? Eran bien aristocráticas, podríamos decirlo de ese modo. Entonces, sí, ese nivel de crítica es bienvenido una vez se presente el caso como tal. Ya. Bueno, Así tenía que esas dudas, ¿no? no hay problema. Y también ilustraciones que uno haga, ¿de qué tipo deben hacer? ¿Se pueden hacer como tipo acuarela o tiene que ser digital? Puede ser como tú queráis. Ya, gracias. Si queréis jugar con acuarela, dale. De mi parte, nunca voy a intentar nunca ponerle una limitante de ese tipo. Si a ustedes les sale mejor una manera de ilustrar o dibujar o mostrar, representar que otra, utilicen eso. Pero tiene que quedar bien hecha, por supuesto. Así que no hay problema. El Rodrigo pone una foto de Salestream. ¿Qué más? Más dudas, chiquillos. La próxima clase va a ser como el avant premier de todos estos videos. Y nos vamos a sentar a ver cada uno de estos videos. De hecho, ¿cómo lo vamos a hacer? Me van a tener que enviar los videos a mí, ¿cierto? Al correo. Y yo voy a tener que subirlos a YouTube
y luego yo compartir desde aquí la pantalla y ver los videos en conjunto, me imagino. Darinka, qué vergüenza. Hay que perder la vergüenza, Darinka. Hay que perderla. Hagan el trabajo bien nomás, chiquillos. Ahí les va a dar menos vergüenza. Escucho. Y a los que se nos pega la transmisión. Es que por eso yo creo que mejor me envían el video antes. Para yo... Ah, tú decís que a ti se te va a haber cortado. Ajá. Sí, bueno, es un tema. Tendría que compartir Maldita el link teleclase. de la, ¿cómo que se llama? De Del la canal. lista de reproducción. Sí, sí. Y No, le sin ponemos duda, play al sin mismo duda. tiempo. Sí, también. Eso, ya, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Yo voy a compartir igual para los que puedan verlo y los que se les vea mal, bueno, lo ven desde YouTube nomás, ahí al unísono. Sobre todo en el tema del Siam del TX. Oh, Marcelo, te escucho súper mal. Esperen. Ya, pero Marcelo. Profe, soy Pablo. Pablo. ¿Sabe que tengo unas dudas con la ilustración? Algo así, es que la verdad no la entiendo. ¿Debería como guiar un ¿Qué temario? poco el plan Cerdá? Plan Cerdá. Ya. Sí, lo que pasa es que tú podrías encontrar cualquier ilustración que hable de ese plan Cerdá, ¿cierto? De esa cuadrícula que se propone, ¿no? De esa manera de configurar una ciudad con ciertas diagonales, ¿cierto? Y tú podrías encontrar la imagen, ir y ponerla, y está bien. Pero si tú encuentras una manera de, en vez de llegar y poner una imagen, sino que dibujarla bajo tu interpretación, por ejemplo, de lo que hablaba, ¿no? De que el plan Cerdá parece que escapa un poco de la cuestión meramente cuadrícula, sino que también habla de una tridimensionalidad. Y si tú logras generar una imagen la cual hable de eso, ¿no? Desde el plan Cerdá tridimensionalmente, ¿cuál es la altura que Cerdá decía que tenían que tener los edificios? ¿Cuántos pisos tenían que tener? A lo mejor dibujando un corte podría informar más, o una planta que aparezca el corte también al lado. Yo creo que podría ser re interesante, re interesante. Porque normalmente tenemos muchas gráficas de plan Profe, Cerdá que son desde la cuadrícula. ¿Alguien me habló por ahí? profe, Franco, yo, ¿cómo cortamos, hacemos un corte de una ciudad? ¿cómo cortamos? O sea, Está ¿cómo la dibujáis? sugiriendo un corte. Sí, sí. Sí, o sea, lo que yo haría sería primero, desde el plan Cerdá, averiguar cuánto es el alto que él decía y luego dibujarlo. Porque yo tendría distintos inputs de información. Sabría que, según ese plan, las veredas miden tanto, las calles miden tanto y la altura de los edificios miden tanto. Ahí ya tengo el cajón, ¿no? Puedo dibujar la totalidad. Ah, bueno. Sí, no hay otra manera. Es básicamente recopilando esa información, esos números, convertirlo en un plano o en algún dibujo que hable de ese plano. Sí, porque cortar la ciudad de otra manera no se puede. Creo. ¿Y ahora sí se escucha? Ahí está, Marcelo. Dale. Sí. Es que en el tema del Siam y el Team X dice manifiesto, pero ¿con el manifiesto se refiere al manifiesto de Dorn o otro manifiesto? No, me refiero a ese. Sí, a ese mismo. Ya. Vale. Dale nomás. Sí, pues la gracia que queda en YouTube, como veo en el chat, es que después lo podamos ver. Que el canal hay registro. Nosotros vamos a hacer, este va a ser el curso más ruidoso de la carrera. El curso que todos los años van a estar saliendo información y material de aquí. Esa es la intención de este curso. Entonces, por eso vamos a hacer una publicación. Va a hacer ruido. Bien. ¿No hay más comentarios, chiquillos? ¿Más preguntas?
Bien, si no hay más dudas, dejamos la sesión hasta acá. El resto del tiempo es para que ustedes, chiquillos, trabajen. Que les queden buenos los videos, chiquillos. Propositivos, que sean propositivos, que sean claros en el mensaje. Como les dije, no tengo problemas con meme o con humor entre medio. Para nada. Al contrario. Pero la información tiene que estar. Eso sí que se lo voy a cobrar. Y la conversación posterior a cada video. Sí, vamos a tener que organizarnos bien esa larga lista de videos. Necesito que me los manden ese día más temprano para yo subirlo al canal de YouTube y poner cierto código para poder agruparlos, ¿no? Hay 2 de cada tema. Hay algunos que tienen 3, ¿no? Porque se escapó un poquito el número. Pero sí, la idea es que vayamos viéndolos de a grupo y luego pequeñas conversaciones, ¿no? En la cual la persona que hizo el video es capaz de defender, ¿no? De mostrar cosas y acentuar ciertas cosas y hablar de su opinión también. Eso es lo que me parece re importante. Desde lo que ven, ¿qué es lo que opinan? El Javier dice, tengo miedo. Me di cuenta que queda una semana. Sí, queda re poco. Por eso me interesa que resolvamos dudas hoy. ¿Nadie más? Ya. Si no hay nadie más, por supuesto que las dudas puedo seguir respondiéndolas por correo. Mándenmelas cuando las tengan. Si tienen algún avance de video y me dicen, profe, ¿cómo voy? Y tienen un video de 10 segundos, 20 segundos de lo que hicieron y quieren mi opinión, manden nomás. Aquí estoy para ayudarles. Así que eso. No tengo ningún comentario más que hacer. La próxima clase no creo que haga ninguna presentación de las que estoy haciendo. Vamos a pasar a la siguiente por precisamente el gran avant premier que vamos a tener. Así que eso. Nos vemos, chiquillos. Buena suerte en los trabajos, que les queden buenos los videos. Chao, chiquillos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, cabros. Cuídense. Como nuestro Por mi micrófono.